Buenas noches. Vamos a seguir con conferencia número 4. Conferencia número 4. Espero que mañana tendremos tiempo para terminar la conferencia 3. Ya que tenemos ahora un buen tiempo, quiero que veamos conferencia 4. El mensaje del libro de Apocalipsis. Apocalipsis se conoce, creo, como el libro más difícil del Nuevo Testamento, ¿verdad? Hay mucha confusión acerca del libro. Muchos cristianos tienen miedo del libro de Apocalipsis. Pero como hemos visto, el libro fue escrito para ser entendido y para ser aplicado a la vida. Es una carta que nos llama a escuchar y aplicar la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo mismo a nuestra vida. Entonces quiero que veamos que Apocalipsis es un libro hermoso y bien relevante para nuestras vidas. Es un libro sumamente cristocéntrico, que nos ayuda a amar y servir más al Señor Jesucristo. Creo que podemos resumir el mensaje de este libro así. Jesús, el Cordero glorioso y soberano sobre las naciones, llama a su pueblo a aguantar el sufrimiento, la persecución y la tentación en este mundo y a mantenerse fiel a Él. Eso es bien relevante. Entonces yo creo que el libro de Apocalipsis se puede resumir con 5 puntos principales. Esos 5 puntos van a resumir todo el mensaje del libro. Okay, número uno, la iglesia está. Juan quiere que sepamos, Cristo quiere que sepamos que la iglesia está en medio de la guerra santa entre Dios y su enemigo Satanás. La iglesia se encuentra en medio de una guerra histórica entre Dios y su enemigo Satanás. Este pasaje que acabamos de leer realmente en un sentido es el corazón teológico del libro de Apocalipsis. Provee un contexto teológico para comunicar todo lo que está pasando a lo largo del libro. Y aquí tenemos una visión de un dragón, de una mujer, de un niño varón. Quiero que consideremos esta visión. Primero, la trama de la historia. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, tenemos otra vez 3 personajes. Primero, una mujer embarazada, encinta. Se llama una señal, que significa que ella es un símbolo, simboliza algo. ¿Quién es? ¿Notan cómo se describe? Apareció en el cielo esa gran señal, una mujer vestida del sol, con una luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Creo que eso nos ayuda a entender y saber quién es o qué simboliza esta mujer. Cuando buscamos en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, una descripción así, ¿dónde la encontramos? Pues pensamos probablemente en la historia de José, ¿verdad? El sueño que tuvo José, el hijo de Jacob, sobre su papá Jacob, su mamá y sus 11 hermanos. Se describieron en su visión como el sol, la luna y estrellas que se postraron ante él. Entonces probablemente esta visión, la visión de esta mujer, es la visión del pueblo de Dios. La familia de Jacob, los israelitas, pero especialmente el pueblo de Dios, el Nuevo Testamento. ¿Y qué hace ella? Bueno, ella da a luz un niño varón. Entonces, creo que ella es, como el pueblo de Dios, la comunidad mesiánica en el primer siglo que produjo ¿a quién? Al Mesías. De ella sale el Mesías. Y podemos ver eso con el niño varón. ¿Quién es él? Él es un hijo, es la simiente de la mujer. Entonces podemos identificarlo con la simiente de la mujer en Génesis 3:15. Génesis 3:15 es un pasaje bastante importante en la Biblia. Génesis 3:15 Dios dice, pondré enemistad, y está aquí hablando a la serpiente, ¿verdad?
pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón o en el calcañar. Entonces, en ese versículo aprendemos varias cosas. Primero, aprendemos que toda la raza humana se divide en dos grupos. ¿Quiénes son? La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. O sea, los que se alinean con Dios, que son hijos de Dios, y los que se alinean con la serpiente, son hijos de la serpiente. Además, aprendemos que la historia del mundo involucra una batalla, pondré enemistad, una batalla entre la serpiente y su simiente por un lado y la mujer y su simiente por otro lado. También aprendemos que la simiente de la mujer incluye un descendiente específico, un él, dice la palabra, un él, una persona, un varón. Y este descendiente será herido de una manera superficial, ¿okay?, en el talón, pero también por fin aplastará la cabeza de la serpiente. Habla de un libertador venidero, la simiente de la mujer que vendrá para destruir a la serpiente. Está hablando de este niño varón, la simiente de la mujer. ¿Qué hace él? Bueno, podemos ver que Él es el rey mesiánico que se esperaba en todo el Antiguo Testamento. Versículo 5 dice, es Él que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Esa descripción viene de un salmo mesiánico, Salmo 2. Entonces, otra vez, Él es el libertador de Génesis 3:15. Él nace y es llevado al cielo con Dios. Entonces, en ese movimiento, Él nace y es llevado al cielo con Dios. Resume la encarnación de Jesucristo, su vida, su muerte, su resurrección y su exaltación a la diestra del Padre. El libro en otras partes habla más de ese proceso. Pero aquí la historia es la historia de una mujer que da a luz a este niño varón, este rey mesiánico, que vendrá para cumplir la promesa de Génesis 3:15. Ahora, el autor aquí no cita Génesis 3:15, pero usa imágenes y símbolos que vienen de ese texto para ayudarnos a hacer la identificación. Un tercer personaje, ¿quién es? El dragón, ¿verdad? También se llama una señal. Entonces, el dragón también simboliza algo. ¿Qué simboliza? Dice versículo 9, fue arrojado el gran dragón, ¿y cómo lo describe? La serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Entonces, otra vez, llama atención a cuál pasaje. Génesis 3:15, la serpiente antigua que en el principio engañó a Adán y Eva, pero también engaña ahora todo el mundo. ¿Y qué hace él? Bueno, esta serpiente, este dragón está buscando matar y destruir ¿a quién? A la simiente de la mujer. Es lo que decía Génesis 3:15. Entonces, a lo largo de la historia bíblica está buscando matar al niño varón. Entonces, la narrativa, número 2, la narrativa de este pasaje viene de Génesis 3:15. Es lo que va ahí en el espacio. Todo el libro de Apocalipsis entonces interpreta y explica esa gran guerra histórica que ha existido entre la serpiente y entre Dios, entre el Mesías y entre la simiente de la serpiente a lo largo de la historia del mundo. Se dedica a narrar el progreso y finalmente la resolución de la guerra entre Satanás y Dios. Inciso B, aquí es el punto, hermanos. El punto para los lectores originales, el punto para las 7 iglesias es que el sufrimiento del pueblo de Dios es simplemente parte de la guerra entre Dios y su enemigo. La agresión y la enemistad del dragón contra el niño varón se extiende a otras personas. El dragón quiere destruir al niño varón, pero también quiere destruir al resto de la simiente de la mujer, como decía Génesis 3:15.
Hermano, ¿puede leer los versículos de capítulo 12 que tenemos ahí? La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Cuando el dragón vio que había sido arrojada a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Okay, entonces en Apocalipsis el pueblo de Dios es la comunidad mesiánica, el pueblo de Dios que produjo al Mesías y las siguientes generaciones, la mujer y el resto de la descendencia de ella. A lo largo de la historia el pueblo de Dios ha sido perseguido por la serpiente y por la simiente de la serpiente. Comienza el siguiente capítulo de Génesis, capítulo 4. ¿Qué pasa en Génesis 4? Caín mata a su hermano Abel. La simiente de la serpiente mata a la simiente de la mujer. Faraón esclavizó a Israel y luego buscó matar a todos sus hijos. ¿Qué está pasando? La simiente de la serpiente buscando destruir a la simiente de la mujer. Las naciones de Canaán atacando y sojuzgando a Israel. Por siglos las naciones de la tierra peleando con Israel, Asiria y Babilonia, llevándolos al exilio. Luego Israel estaba bajo varios imperios, el imperio de Persia, luego Grecia, luego de Roma. Herodes en el primer siglo buscaba matar a la simiente de la mujer, el niño Jesucristo, cuando mató a los niños de Belén. En el primer siglo, Roma dominaba todo el mundo y perseguía la iglesia, el pueblo de Dios. Entonces, hermanos, el libro de Apocalipsis aquí está invitando a los lectores del libro a identificarse con la mujer y con su descendencia. El autor quiere que ellos entiendan que su sufrimiento y la persecución y el terror que están sufriendo es simplemente una parte de una guerra que ha existido por siglos y siglos. La enemistad entre la serpiente y el pueblo de Dios. Entonces, número 2, Apocalipsis da una respuesta teológica a la pregunta de las iglesias: ¿por qué estamos sufriendo? Estamos sufriendo porque el dragón está enojado. Satanás desde el principio ha buscado maneras de destruir a la simiente de la mujer. Entonces el mensaje de Apocalipsis se enfoca en el sufrimiento del pueblo de Dios a la mano del dragón, después de la muerte y resurrección de Jesús. Es un tiempo de gran tribulación y martirio para la iglesia. Apocalipsis llama a las 7 iglesias a ver sus circunstancias, su sufrimiento, su tribulación, a la luz de la trama de la historia de la redención, a la luz de la guerra entre Dios, el Mesías por un lado, y la serpiente y su simiente por otro lado. Apocalipsis explica el contexto teológico del sufrimiento del pueblo de Dios en todas las generaciones. Inciso C, también en el libro de Apocalipsis podemos ver que el dragón no trabaja solo. El dragón tiene sus siervos. Entonces el dragón engaña a todo el mundo y trabaja por medio de sus siervos quien él autoriza para cumplir sus planes. ¿Quiénes son? Bueno, podemos ver en capítulo 13 una bestia que sube del mar. El dragón lleva a cabo su guerra contra los santos a través de su siervo la bestia. La bestia reina de parte del dragón como su virrey. El simbolismo claramente viene del libro de Daniel. En Daniel, ¿qué simboliza las bestias? Los imperios de este mundo que están persiguiendo al pueblo de Dios. En el día de las 7 iglesias, en su época, también existía una bestia que estaba buscando destruir al pueblo de Dios. Una segunda bestia que sube de la tierra, se llama un falso profeta. Trabaja para engañar a las naciones y promover la adoración de la primera bestia y del dragón. El falso profeta, la segunda bestia, representa la religión del mundo,
la religión que seduce a las naciones. Otro personaje en capítulos 17 y 18 se llama Babilonia, la ramera, la prostituta inmunda. Es el sistema económico, cultural y moral de este mundo que trabaja para seducir a través de la inmoralidad y la seducción del materialismo, la seducción económica para engañar a las naciones. Y finalmente, un grupo que se llama los moradores de la tierra. ¿Quiénes son? Son las naciones que sirven y adoran al dragón y a la bestia y que participan en la seducción de su cultura. Son la simiente de la serpiente de Génesis 3:15. Siguen a la serpiente y son ciudadanos de su reino. Se presentan como los enemigos de los santos y los enemigos del Cordero. En esta guerra, inciso D, hay dos asuntos o dos preguntas principales. ¿Sobre qué están peleando? O sea, una guerra entre dos grupos, la simiente de la mujer, la simiente de la serpiente y el cordero. ¿Sobre qué están peleando? Bueno, dos preguntas principales. Número uno, ¿quién es soberano? ¿Quién en el mundo realmente es soberano? La guerra de la serpiente contra Dios y su pueblo es una guerra por dominio sobre la tierra y sobre las naciones. ¿Quién es soberano? Y la respuesta de Apocalipsis es que Jesús, el Cordero, no el dragón, no la bestia, no el emperador romano. Jesús es soberano sobre toda la creación. Y el hecho de su soberanía absoluta, la de Dios y de Jesucristo, del Cordero, es la verdad principal, la proposición teológica principal en el libro. Y el tema de su soberanía se expresa en el libro de varias maneras. Se expresa en los títulos que son usados para describir a Jesús. Títulos como el soberano de los reyes de la tierra, capítulo 1, versículo 5. El Señor de señores y Rey de reyes, capítulo 17, versículo 14. El que es y que era y que ha de venir, capítulo 1, versículo 4. El Alfa y la Omega, capítulo 1, versículo 8. El primero y el último, capítulo 1, versículo 17. El principio y el fin, 21:6. El Todopoderoso, vez tras vez en el libro se usan esos títulos para describir a Jesús, al Cordero, como alguien de suprema autoridad. Su trono es el centro de toda la actividad en el libro. La palabra trono se usa 46 veces en el libro para ayudarnos a entender que el trono de Dios y del Cordero es el centro de toda la actividad en el mundo. Todo fluye de la habitación del trono de Dios y del Cordero. ¿Quién es soberano? La primera pregunta. La segunda pregunta, ¿quién es digno de la adoración de la criatura? ¿Quién debemos adorar? Por un lado, el dragón y sus bestias buscan la adoración de las naciones. Los moradores de la tierra rinden su adoración al dragón y a la bestia. Muchos pasajes en el libro de Apocalipsis habla de esa adoración. Hermano, ¿puedes leer los dos pasajes? Capítulo 9, versículo 20 y capítulo 13, versículos 4 y 8. El resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Adoraron al dragón, porque había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Okay. Entonces el dragón y sus bestias buscan la adoración de las naciones. Pero la respuesta de Apocalipsis a la pregunta ¿quién es digno de nuestra adoración? Es que el Cordero, Jesús, no el dragón,
no las bestias, ni el emperador romano es digno de recibir la alabanza de los seres creados. Y tenemos en el libro muchas expresiones de adoración y alabanza para comunicar eso. Solo el Cordero, solo Dios son dignos de la alabanza, de la adoración. Hermano, ¿puedes leer los 3 pasajes ahí? Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y del trono salió una voz que decía: alaben ustedes a nuestro Dios, todos ustedes sus siervos, los que le temen, los pequeños y los grandes. Entonces tenemos en el libro unos 25 expresiones como estas de adoración a Dios y al Cordero. Y también tenemos advertencias. ¿Puede leer, hermano, 14, 7 al 10? Teman a Dios y den a Él gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Si alguien adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Y estas 2 preguntas, ¿quién es soberano y quién merece la adoración de la criatura? No son preguntas simplemente teóricas, son precisamente las preguntas que están enfrentando las 7 iglesias. El emperador, las autoridades locales, las religiones locales están exigiendo la lealtad y la adoración de las iglesias. Esta es la tentación, rendir a ellos lo que ellos exigen. Las iglesias están sufriendo bajo la mano pesada del imperio romano y los creyentes en cada una de las ciudades enfrentan la tentación de participar en la idolatría y en la adoración del dragón y de las bestias en su propia ciudad. Punto número 2. Los cristianos están en medio de una guerra entre Dios y su enemigo, entre el Cordero y el dragón. Número 2, la guerra ya fue ganada por la muerte de Jesús en la cruz. Juan quiere que las iglesias sepan que la guerra ya fue ganada en un momento en el pasado, cuando Jesús murió en la cruz y resucitó de los muertos. Hermano, ¿puede leer capítulo 5, versículos 5 al 7? Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Alguien ya ha vencido. ¿Quién venció? Bueno, se describe primero como un león. Pero cuando Juan gira para ver el león, ¿qué es lo que ve? Un cordero como inmolado, pero de pie. ¿Y qué es el punto? Si nos preguntamos, ¿cómo ha vencido? No en su capacidad como un león. Ha vencido como un cordero. Cuando Él fue inmolado, Él conquistó al enemigo. Juan lo ve allí de pie. Ya está vivo. Entonces la muerte y la resurrección de Jesús fue el punto de inflexión de la historia humana, el momento en el cual la serpiente antigua fue vencido. Capítulo 1, versículos 17 y 18 dice: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy ¿qué? El primero y el último, el que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Inciso B: Satanás y sus ángeles han sido conquistados. Él ha vencido. ¿A quién ha vencido? Ha vencido a Satanás.
Capítulo 12, después de la visión de la mujer y de su niño varón y los intentos del dragón de matar al niño dragón, tenemos otra visión, la visión de una guerra en el cielo. ¿Puede leer, hermano, capítulo 12, versículos 7 al 10? Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Esta batalla entonces es una manera simbólica para hablar de la victoria de Jesús sobre el dragón en su muerte, en su resurrección y en su exaltación al cielo. Unas observaciones aquí. Primero, notan que es un evento ya pasado. Usa verbos pasados. El acusador que ha sido arrojado. Y no está hablando de algo que ocurrió antes de la creación. No está hablando de algo que va a ocurrir en el futuro. Es algo que ya ha ocurrido. La expulsión del dragón y de sus ángeles del cielo se cumplió en la muerte de Jesús. Acuérdense, el contexto de esta batalla es lo que pasó en versículos 1 al 6. El niño varón que viene es encarnado, muere, se resucita, se levanta y exalta al trono de Dios. Y en ese contexto, fue ese contexto que el dragón fue arrojado. Entonces, esta victoria ya se ha ganado. ¿Cuándo pasó? Bueno, pasó en la cruz. Ahí tengo dos referencias. Juan 12, 31 y 32. Dice: el juicio de este mundo ha llegado. Entonces Jesús está hablando poco antes de su muerte, el día antes de su muerte. El juicio de este mundo ha llegado. Ya el príncipe de este mundo va a ser expulsado. ¿Okay? ¿Quién es el príncipe de este mundo que va a ser expulsado? Es Satanás, es el dragón. ¿Cómo? Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. ¿Cuándo fue expulsado el dragón? ¿Cuándo fue expulsado Satanás? Con la muerte de Jesús en la cruz. Colosenses 2:15 dice: Jesús, Dios desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Entonces, Satanás ya ha sido conquistado. Como el cordero inmolado, pero ahora de pie, podemos ver que Él ha vencido, Él ha conquistado la muerte. Él dijo: estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Entonces, la presión, iglesias, que están recibiendo del dragón, de rendirle a Él su lealtad y de adorar a Él, no deben escucharlo porque uno ya ha vencido. Y el resultado de la victoria del cordero, dos cosas en versículo 10. Primero, el reino es establecido. Que dice versículo 10, con la victoria del cordero. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, de su Mesías. Ya que Satanás ha sido vencido, el reino de Dios se ha establecido. Es una realidad. Cuando Jesús se exaltó a la diestra del Padre, se sentó como rey, el rey mesiánico, el rey davídico. Además, Satanás ya no puede acusar a los santos. La muerte de Jesús nos ha librado del poder, la potestad del pecado y del diablo. Él ya no tiene ningún derecho sobre nosotros. Capítulo 1, versículo 5, dice: el que nos amó y nos libró de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria. Él nos ha libertado de nuestros pecados. Satanás ya fue vencido. Entonces, el mensaje para las iglesias perseguidas en Asia es que Jesús, el Cordero, ha ganado la victoria sobre nuestro enemigo y ha comenzado su reino.
Realmente Apocalipsis es una gran exposición de la victoria del Cordero. Entonces deben someterse a Él, adorar a Él, no al emperador, no a su panteón de dioses, no a la ciudad de Roma, no al imperio romano, sino al Cordero. Número 3. El Cordero no pelea solo en la guerra. Los santos también participan en la guerra y vencen por mantenerse fiel a Cristo hasta la muerte. Los santos, las iglesias también participan en la guerra y vencen de una manera muy específica por mantenerse fiel a Cristo hasta la muerte. Los santos no son espectadores pasivos en la batalla. Aunque Satanás ya fue vencido, el dragón ya fue vencido, sigue peleando. Aunque él sabe que el fin viene, ha sido derrotado y no tiene mucho tiempo, pero él sigue peleando y nosotros somos participantes en la guerra. Entonces el punto es que la guerra se gana por los creyentes por ser fiel a Jesús hasta el fin, hasta la muerte. Capítulo 12, versículo 11 dice: y ellos, los hermanos, le han vencido. No solamente Cristo ha vencido, los hermanos le han vencido por medio de ¿qué? La sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El mensaje de Apocalipsis se puede resumir así: sé fiel a Jesús hasta la muerte. En otras palabras, nuestra guerra no peleamos con armas físicas contra carne y sangre, es una batalla espiritual. ¿Y cómo peleamos? El campo de la batalla es nuestra vida diaria cuando enfrentamos las tentaciones de participar en la idolatría de nuestra cultura y participar en la sensualidad y la inmoralidad de nuestra cultura. Entonces, para llamar al pueblo de Dios, a las 7 iglesias, a mantenerse fiel a Cristo, encontramos 5 temas, 5 palabras, 5 ideas importantes en el libro de Apocalipsis. El primero es esta palabra vencer. Los llama a vencer. En la guerra santa los santos tienen que vencer a Satanás y a sus siervos. Todas las promesas del libro, la promesa de participar en el reino eterno, se les ofrece a aquellos que vencen por mantenerse fiel a Cristo. Podemos ver vez tras vez en los 7 mensajes de capítulos 2 y 3. A cada uno se dice: al vencedor o al que venciere le daré. Luego una promesa del reino eterno. Al vencedor. ¿Quién va a participar en el reino del Cordero? Los que vencen. La palabra vencer significa conquistar. Otra vez capítulo 12, versículo 11. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Jesús entonces es nuestro modelo, nuestro ejemplo. ¿Cómo venció Jesucristo? Se mantuvo fiel hasta la ¿qué? Hasta la muerte. Y en su muerte conquistó, en su muerte venció. ¿Cómo podemos vencer? ¿Cómo podemos conquistar al enemigo nosotros? Mantenernos fiel como Cristo se mantuvo fiel hasta la muerte. Otras ideas que van con eso. Número 2, la perseverancia. La perseverancia significa resistencia o paciencia hasta el fin. Unos versículos que ya hemos visto antes. 1:9. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús. Capítulo 2, versículos 2 y 3. Yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia. Versículo 3. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Entonces, hermanos, vencer no se limita a un momento cataclísmico en mi vida. Tiene que ver con mi vida todos los días. Requiere paciencia, es una resistencia que dura a lo largo de nuestra vida. Y la pregunta para las iglesias es: ¿van a perseverar fiel hasta el fin? ¿Van a permanecer en la fe bien cimentados y constantes
constantes sin moverse de la esperanza del Evangelio que habían oído, Colosenses 1:23. ¿Y qué es el contrario? Si ellos no vencen, ¿qué hacen? Bueno, el contrario es adorar a la bestia y recibir su marca, que es una manera simbólica de hablar de su identificación con la bestia, con el dragón. Hermano, ¿puede leer capítulo 14, versículos 11 y 12? El humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Está llamando a las iglesias, la iglesia de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Está llamando a la perseverancia y a resistir esta presión de participar en la idolatría de su ciudad. Otra palabra clave aquí es la palabra fiel, ser fiel o la fidelidad. Se usa muchas veces en el libro. Entonces, primero vencer, segundo perseverar, número 3, ser fiel. Okay, otra vez, primero Jesús es el que fue fiel. Se llama en versículo 5 de capítulo 1, Jesucristo el testigo ¿qué? Fiel. 19:11, el que lo montaba, viniendo en un caballo blanco, se llama fiel y verdadero. Entonces, otra vez, Jesús es nuestro ejemplo. Él venció por mantenerse fiel. La fidelidad de Jesús y su victoria en la cruz es la base de nuestra victoria. Y segundo, los santos como Él tienen que mantenerse fiel en el sufrimiento y en la persecución. Hermano, ¿puede leer los 3 versículos ahí? Ellos pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados escogidos y fieles. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Que claramente los está llamando a ser fiel. Otra vez, Cristo fue fiel y los que están con Él, con el Cordero, se llaman ¿qué? Escogidos y fieles. Hay que mantenernos fiel, hay que perseverar. Una cuarta palabra importante es la palabra testimonio o testificar. Las palabras testificar y testimonio se usan con frecuencia en Apocalipsis y la idea es que, hermanos, mantenerse fiel a Cristo no simplemente significa aguantar y resistir la tentación y la persecución. También significa seguir testificando y proclamando la verdad del Evangelio de Jesucristo. Que no es suficiente resistir pero mantenerse callado. Hay que hablar y proclamar la verdad. Por eso Juan está exiliado. Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de ¿qué? La palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Él seguía dando testimonio frente a las acusaciones y frente a las amenazas y por eso fue exiliado. Él sufrió así, Antipas sufrió por dar un testimonio, ser el testigo fiel. El testimonio de los santos entonces es el testimonio de Jesús. Se decía en el primer siglo que la exigencia muchas veces para los cristianos era simplemente decir las palabras César es Señor. Y los cristianos decían no, Jesús es Señor. Era una confesión, un testimonio de su fe en Jesucristo. Mantenerse fiel a Cristo hasta la muerte a veces significaba seguir diciendo Jesús es Señor, no César, no el emperador. Capítulo 2, versículo 13. Yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Entonces, ¿qué tienen que testificar? Aún en los días que Antipas
mi testigo, mi siervo fiel. ¿Qué tienen que testificar? No han negado mi nombre o mi fe. Cristo, Jesús es el Señor. Sí creo en Él, no voy a renunciar mi fe, igual como Antipas. El testimonio de Jesús otra vez, Él es nuestro ejemplo. Me encanta lo que dice 1 Timoteo 6:13. Pablo dice en 1 Timoteo 6:13, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Que ustedes han sido llevados a los cortes civiles, han sido llevados a las autoridades por su propia familia y allí están enfrentando tentación y presión de ¿qué? Negar la fe. Jesús también estaba en esa situación y Él se mantuvo fiel. Él dio buena profesión delante de Poncio Pilato. Otra vez, capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Otra vez, Apocalipsis está llamando a los lectores a identificarse con este grupo. Ustedes, iglesias, son el resto de su descendencia. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Pueden ver vez tras vez la importancia de dar testimonio. Capítulo 6, versículo 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Los santos sufren por haberse mantenido el testimonio de Jesús. Entonces, otra vez, es más que aguantar, incluye testificar a la verdad. Y es interesante que la palabra testimonio o testificar en la Biblia viene la palabra griega martus. La palabra griega. ¿Cuál palabra sale de la palabra martus? Testificar. Mártir. ¿Qué es un mártir? Es alguien que sigue fiel al testimonio, dando testimonio hasta ¿qué? Hasta la muerte. Es a eso el libro nos está llamando. Un quinto tema. Obediencia y pureza. Obediencia y pureza. Aquí estamos hablando del aspecto moral, el aspecto ético. Ser fiel a Jesús no solamente significa seguir testificando y evitando la idolatría del dragón. También significa obedecer a Cristo y mantenerse separado y puro en este siglo perverso. Como vimos en la mañana, había mucha sensualidad e inmoralidad mezclado con la idolatría de esa cultura. No solamente era presión económica y presión religiosa, es presión en cuanto a la pureza moral en medio de un siglo perverso. Hermano, ¿puedes leer los 3 versículos ahí, pasajes? Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban de sus plagas. Okay. ¿Lo ven? No solamente que tienen que, capítulo 12, versículo 7, dar un buen testimonio, tienen que ¿qué? Guardar los mandamientos de Dios. Capítulo 14, tienen que no contaminarse con la sensualidad de su cultura. Estar sin mancha, guardar los mandamientos de Dios. Tienen que no participar en los pecados de las ciudades. Mantenerse separados y puros. Eso es parte de vencer y conquistar. Ser fiel hasta la muerte significa seguir los mandamientos de Dios, someterse a la autoridad del Cordero hasta la muerte.
En Apocalipsis, la característica principal de los santos es la pureza moral. Muchas veces los santos se describen como personas vestidos de ropa blanca, vestiduras blancas, el lino fino. Capítulo 19, versículo 7, dice a ella le fue concedido vestirse, hablando de la novia del Cordero, le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio. Escuchen lo que dice, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Entonces la justicia, los actos justos de los santos es su lino fino, es algo imputado, pero también es algo que ellos tienen que producir. Hay un misterio allí. Pero Dios es el que da la justicia, pero tenemos nosotros que vivir vidas justas. Entonces, inciso B en Apocalipsis, finalmente, el libro de Apocalipsis se trata del discipulado, lo que significa seguir a Cristo en medio de la guerra, la persecución y las tentaciones de la vida. Me encanta cómo capítulo 14, versículo 4 describe a los santos. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Esos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. ¿Qué está describiendo? Es un discípulo, es un seguidor de Jesucristo. Sigue a Jesús. Jesús guía y cuida a su pueblo y su pueblo lo sigue. ¿Qué dijo Jesús en Juan? Mis ovejas que conocen mi voz, me siguen. Así es un discípulo. El libro de Apocalipsis es un libro en el cual el Cordero está discipulando al pueblo de Dios, enseñando al pueblo de Dios a vivir fiel en este mundo. Apocalipsis nos llama a seguir a Cristo. Marcos 8, 34 y 35 dice, llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos les dijo, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. También el libro de Apocalipsis nos llama a ser fieles seguidores y discípulos de Cristo. Nos llama a llevar nuestra cruz y venir en pos de Cristo. Nos llama a aborrecer nuestra propia vida y aún nuestra familia para mantenernos fiel a Jesús hasta la muerte. Hay un cuarto tema importante en el libro de Apocalipsis. Número 4, el reino de Dios se establece por medio del juicio. El reino de Dios se establece por medio del juicio. Ya hemos visto que una gran parte del libro son los 3 ciclos de juicio, ¿verdad? Entonces la historia de la redención, la historia de la salvación en la historia de la redención, la salvación viene por medio del juicio. Es el patrón que podemos ver en toda la Biblia. La promesa en el protoevangelio, en Génesis 3:15. La salvación, en la cual la cabeza de la serpiente será aplastada, que es un juicio, pero por medio de ese juicio viene la salvación. La salvación por el arca de Noé viene en medio del juicio de las naciones en el diluvio. La salvación de Israel de Egipto viene en medio del juicio de esa nación. El rescate de las tribus de Israel por los jueces y por los reyes incluye el juicio de las naciones paganas. En toda la Biblia la salvación viene por medio del juicio, aún en la cruz. La cruz nos da salvación, pero en el mismo momento en la cruz tenemos un juicio. La salvación viene por medio del juicio. Y en Apocalipsis la salvación y el establecimiento del reino de Dios viene por medio del juicio. Inciso A, el juicio es esencial para el establecimiento del reino de Dios. ¿Okay? Establecer del reino de Dios tiene que incluir la destrucción ¿de quién? De los enemigos de Dios. El reino de Dios se establece porque otro reino ha sido destruido. Eso es el juicio. Entonces Apocalipsis habla mucho del establecimiento del reino de Dios, la salvación de los santos por medio del juicio. Hermano, puede leer capítulo 11, versículos 15 al 18. Y aquí el contexto es la trompeta, la séptima trompeta. ¿Okay? Un juicio. Noten lo que dice sobre la trompeta.
El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se enfurecieron y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Okay, entonces dos cosas están pasando: el juicio de los enemigos de Dios y ¿qué? El establecimiento del reino de Dios. El reino de este mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Has tomado tu gran poder y has comenzado ¿a qué? A reinar. ¿Cuándo comenzó ese reino? Con la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. El reino ha comenzado. Y el juicio también ha comenzado. En toda la Biblia podemos ver eso. En capítulo 2 de los Salmos, Salmo 2. Tenemos una descripción, ¿verdad? En Salmo 2 de la rebelión de las naciones que se levantan contra Dios y contra su Mesías. Vamos a echar de nosotros sus cadenas. No queremos someternos a Él. ¿Y cómo responde Dios en los cielos? Se ríe de ellos y ¿qué dice? He establecido mi rey, mi hijo sobre Sión, mi santo monte. El establecimiento del reino de Dios es parte del juicio de los enemigos de Dios. Entonces en Apocalipsis el juicio viene con esos 3 ciclos. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de ira. Y la prominencia de los ciclos en la narrativa de Apocalipsis indica la importancia de esos juicios. Desde Génesis 3:15, el plan de Dios ha sido que la simiente de la mujer aplaste la cabeza de la serpiente. Y por medio de los juicios lo está haciendo. 3 observaciones rápidas sobre el juicio. Son cosas que vamos a ver más mañana. Los juicios en Apocalipsis siguen el patrón de las plagas de Egipto. A veces se llaman plagas. Son muy parecidas a las plagas. ¿Qué fue el propósito de las plagas? Juzgar, ¿qué? Los enemigos de Dios para traer salvación para el pueblo de Dios. Eso es el propósito de los juicios en Apocalipsis. Las plagas vienen, como vamos a ver mañana, del trono de Dios y del Cordero. Los sellos, las trompetas, copas de ira, todos fluyen de la habitación del trono de Dios. Dios y el Cordero controlan el juicio. Y vamos a ver también mañana que las plagas ocurren a lo largo de la historia, no solamente en los últimos años. Inciso C, los juicios llegan a su culminación en la segunda venida de Jesucristo. Hay un proceso de ciclo, algunos ciclos de juicio, pero todo eso llega a su clímax finalmente en la segunda venida de Jesucristo. Y esta segunda venida, ese gran evento, se describe de varias maneras en el libro. A veces se presenta como una gran batalla final entre el Cordero y sus enemigos. Vez tras vez el libro describe a las naciones viniendo, juntándose para pelear contra el Cordero. Y la victoria del Cordero contra ellos. Hermano, ¿puede leer los 3 pasajes? Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Estén alerta, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón.
Entonces los ciclos de los juicios a través del libro llega a un momento culminante con una gran batalla. También se describe como el día del Señor. Los profetas hablaron de un futuro gran día del Señor, un gran día del juicio. Por ejemplo, Isaías 13, 9 al 13, por favor. Miren, el día del Señor viene, cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz, se oscurecerá el sol al salir, y la luna no irradiará su luz. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Por tanto, haré estremecer los cielos y la tierra será removida de su lugar ante la furia del Señor de los ejércitos en el día de su ardiente ira. Okay, eso es la expectativa del Antiguo Testamento. Apocalipsis dice que ese día todavía viene. Puede leer, hermano, capítulo 16, 14 y 6, 12 al 17. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como cilicio hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. El cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse? ¿Qué está describiendo el sexto sello? El gran día del Señor, tomando lenguaje de Isaías 13 y otros pasajes. Es un gran día de juicio. Vendrá ese día en la segunda venida de Jesucristo. En su venida Jesús conquista a sus enemigos de una manera final. Entonces la batalla final y el día del Señor están conectados con la venida del Cordero. Y capítulo 19 de Apocalipsis describe ese gran día en el cual viene Jesucristo para destruir sus enemigos. Entonces no vamos a leer los pasajes aquí, pero mi punto es, estamos en medio de una guerra. La guerra ya fue vencida por medio de la muerte, la resurrección de Jesucristo. Nosotros tenemos que participar en esa guerra. Pero mientras está pasando esa guerra, Dios está trayendo a este mundo sus juicios. Y un día esos juicios van a llegar a su momento culminante con la segunda venida de Jesucristo, el gran día del Señor y la destrucción de todo el cosmos. Después de la segunda venida, dice Apocalipsis, habrá un juicio final de todos y todos rendirán cuentas. Varias veces el libro describe el momento del juicio final. Todos los habitantes, los moradores de la tierra que se alinean con el dragón, con la bestia, participan en su idolatría, un día darán cuentas. Hermano, ¿puede leer los dos pasajes? Vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Por tanto, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Okay. Entonces el mensaje del libro para el pueblo de Dios es: arrepiéntanse de su pecado, sean fieles hasta la muerte, porque un día el Cordero vendrá
¿Para qué vendrá? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Una y otra vez Jesús dice, yo conozco tus obras, yo tengo ojos como llama de fuego, yo puedo escudriñar sus mentes y sus corazones, veo sus actividades, sé que son débiles, sé qué está pasando en su vida. Hay que mantenerse fiel a Cristo hasta la muerte. Y número 5, los que vencen participarán en las bendiciones del reino eterno. Es el gran momento climacteo culminante en el libro, capítulo 21 y 22, la nueva creación. El fin de la historia es una nueva creación. Cuando Jesús viene, va a establecer su reino eterno. En la guerra, entonces, inciso A, en la guerra, Dios promete proteger a su pueblo de cualquier daño final y asegurar su participación en el reino eterno. Puede leer 3:10, 2:11 y 20, versículo 6. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos. Entonces, vez tras vez en el libro tenemos esta promesa: yo los voy a proteger, yo los voy a proteger. Manténganse fiel a mí. Guardan mis mandamientos, mantienen un buen, fiel testimonio y yo los voy a proteger. Entonces el punto es, los santos sí sufrirán grandemente. Enfrentarán tribulación y persecución. Muchos morirán como Antipas de Pérgamo, pero Dios los protegerá de cualquier daño final. Y a lo largo del libro, esta protección se simboliza de diferentes maneras. En la mañana, hoy vimos a Jesús andando entre los candelabros, como un sacerdote. ¿Qué está haciendo? Guardando, protegiendo, atendiendo las iglesias. Él está entre ellos. En capítulo 7, la protección de los santos viene como un símbolo de un sello de Dios que está en la frente de ellos. Capítulo 7, versículo 3 dice, no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. ¿Qué es el punto? Ahí viene el juicio y yo los voy a proteger del juicio. No van a ser los objetos de la ira de Dios. Eso es el punto del sello. Es interesante que eso viene en capítulo 7. En capítulo 14 vemos el mismo grupo, esos 144,000, y ahora ¿dónde están? Fueron sellados para ser protegidos en la tierra. En capítulo 14 están en el cielo, ya martirizados, descansando en la presencia de Dios. ¿Qué es el punto? Sí van a sufrir, pero Dios nos va a proteger de cualquier daño final. En capítulo 12, la protección del pueblo de Dios se simboliza por la protección de la mujer que da a luz niño varón. Es perseguida por el dragón la quiere proteger, pero ¿qué hace Dios? La protege. Es interesante que la protección de la mujer en capítulo 12 se describe como la protección de Israel en el Éxodo. ¿Cómo es la descripción de la mujer? Ella es llevada por alas de águila, ¿a dónde? A un desierto. La tierra la ayuda y la protege del agua. Ella es sustentada en el desierto. En Éxodo 19, Dios le dice a Israel, han visto como yo les he llevado de Egipto como, ¿sobre qué? Alas de águila. Les he traído aquí a un lugar desierto. Faraón les quiso matar frente al Mar Rojo. Yo los protegí del agua y aquí en el desierto los está protegiendo. ¿Qué es el punto para las iglesias? Igual como Dios protegió a Israel en el desierto y en el Éxodo, va a proteger a ustedes. Entonces los enemigos de Dios no pueden destruir el pueblo de Dios. Pero alguien puede hacer la pregunta, ¿pero qué del sufrimiento en el libro? ¿Qué de la persecución? Por un lado nos está diciendo el libro, vamos a sufrir,
por otro lado nos está diciendo que yo los voy a proteger. ¿Cómo podemos entender esta tensión que existe a lo largo del libro? Bueno, yo lo veo como veo Lucas 21, 16 al 18. Jesús dijo, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Entonces van a sufrir ¿qué? La persecución, el martirio. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ¿qué? Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Van a morir, van a sufrir, pero yo les voy a proteger ¿de qué? De cualquier daño final. Como dice 2:11, el vencedor no sufrirá daño ¿de qué? De la muerte segunda, la muerte espiritual, el lago de fuego. Dios no necesariamente nos va a proteger de la muerte, del sufrimiento, pero va a protegernos de cualquier daño final. Y por eso los 144,000 que fueron sellados para ser protegidos, luego se encuentran en el cielo siguiendo al Cordero, adorando a Él, descansando en su presencia. Es la misma tensión. Entonces, ¿qué sabemos del reino eterno? Nos ha protegido Dios para disfrutar de ese reino. Inciso B, el reino eterno es un lugar de bendición, descanso y la presencia eterna de Dios y del Cordero. El viernes vamos a hablar más y examinar capítulos 21 y 22, pero en este momento podemos aquí terminar esta sección leyendo capítulo 21, versículos 1 al 8. Es una descripción de lo que nos espera si nos mantenemos firmes y fieles hasta la muerte. 21, 1 al 8, por favor. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas, y añadió, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué son las bendiciones? Una creación renovada, libre de la maldición, libre de la aflicción, libre del pecado y de la tristeza, la presencia eterna de Dios con sus hijos, la protección de Dios, la exclusión de la maldad y de los malvados. ¿Y a quién se le promete esas cosas? ¿Qué dice versículo 7? ¿A quién? El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Eso me recuerda de capítulo 2 y 3. Vez tras vez, da promesas ¿a quién? A los vencedores. ¿Puedes leer, hermano, la serie de versículos ahí? El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Eso es el mensaje a Éfeso, capítulo 2, versículo 7. Al vencedor le dará ¿qué? Una bendición de ese reino eterno. Y así sigue las siguientes bendiciones. ¿Puedes seguir, hermano? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Así, el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. ¿Qué son las bendiciones y las promesas para los vencedores? Todas las bendiciones de capítulos 21 y 22. Participación en el reino eterno. Entonces, Apocalipsis realmente es una invitación a participar en todas las bendiciones del reino eterno. ¿Y a quién se les da esta promesa, esas bendiciones? A los vencedores. Podemos terminar aquí con este pasaje en capítulo 22, por favor. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que desee que tome gratuitamente del agua de la vida. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Así termina el libro, una invitación al pueblo de Dios a ser fiel. Entonces, hermanos, así podemos resumir el mensaje del libro. Hoy en la mañana leímos esta cita de Tillman. Lo voy a repetir. A pesar de toda su dificultad en otros sentidos, el mensaje básico del libro para sus destinarios originales parece ser bastante claro. Los que hacen acómodos con el autoritarismo brutal de las políticas religiosas y militares de Roma participarán de la suerte de la prostituta de destrucción eterna en el lago de fuego. Los que permanecen fieles a Jesús a pesar del intenso sufrimiento que las criaturas rebeldes a Dios puedan amontonarles encima, vivirán en paz eterna disfrutando y adorando a Dios. Juan expresa este mensaje mediante una visión cargada de símbolos que abarca la segunda y tercera sección principal del libro. Otra vez, creo que aunque es un libro difícil, aunque luchamos a veces con los símbolos, el mensaje básico es claro: sé fiel a Cristo hasta la muerte. Vamos a orar. Gracias, Dios, por este mensaje tan claro. Gracias, Dios, que tenemos a Jesucristo como un ejemplo, que Él se mantuvo fiel. Gracias que Él, cuando murió en la cruz, venció a nuestro enemigo Satanás, ganó la victoria, y gracias que podemos seguir a Él, siendo fiel a Él. Gracias que Él está presente con nosotros, que Él anda entre nosotros, nos está cuidando, nos está protegiendo, nos está animando, nos está atendiendo. Gracias, Dios, que tenemos tantas promesas maravillosas del reino eterno. Entonces ayúdanos, Dios, ayúdanos a ser fiel, ayúdanos a resistir la tentación de la idolatría y la seducción económica y la seducción de la inmoralidad de nuestra cultura. Ayúdanos a vivir en el Evangelio y aplicar el Evangelio a nuestra vida diariamente. Y a ti, a tu Hijo Jesucristo, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.